La Plaza Pública es una columna que apareció por primera vez en el periódico Cine Mundial, del que era propietario el señor Luis Javier Solana. Él tenía la intención de ampliar el horizonte de esa publicación, que como su nombre lo indica, estaba en principio consagrada a los espectáculos y particularmente al cine. Cuando nosotros invitamos a Miguel Ángel en el año 77, el 12 de julio, nos citamos a desayunar en el Hotel Presidente, que estaba en la calle de Hamburgo y Amberes. El propósito era que ese Miguel Ángel, ¿no?, pudiera ser una columna que se creía en ese momento que era fundamental. En ese momento, hace 30 años, la política era, como escribió Ricardo Garibay, lo que ocurría entre los políticos. A mí me parecía necesario que la política fuera aquello que ocurre entre los ciudadanos, no en cenáculos, no en lugares apartados, reservados, sino en los espacios abiertos como este, que es prototípico, la Plaza de la Constitución. El momento en que nace Plaza Pública es un momento no solamente clave para el periodismo mexicano, es un momento definitivo para la vida política mexicana. Efectivamente estamos hablando del tiempo en donde el sistema está reventando, digamos, en términos de su hegemonía, se abren espacios institucionales al tema de la oposición. Pero era una contienda muy fingida. Había partidos disque de oposición, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por eso el primer número de la Plaza Pública se refirió a uno de los partidos simuladores, que acababa de cambiar de mandos en una disposición del gobierno. El gobierno mandaba en ese partido de oposición. Se había llegado al límite y era necesario modificar las cosas, como en efecto ocurrieron en ese mismo año de 1977, y eso le dio materia prima abundante a los primeros meses de la columna. La Plaza Pública siempre estuvo desde su origen vinculado a la apuesta de un nuevo periodismo distinto al que marcaron durante muchos años el periodismo, digamos, de salón, el periodismo de mensajes entre grupos de poder. Y en esa medida, aunque evidentemente había signos ominosos de este afán de controlar a la prensa, me parece que en ese sentido la columna rompe con lo que tradicionalmente se entendía por una columna política, resiste la tendencia y plantea un nuevo tipo de columna política. En septiembre de 79, el presidente López Portillo designó a Luis Javier Solana coordinador de prensa, coordinador de comunicación social, y entonces nos quedó claro a los dos que ya no era pertinente que una columna política que buscaba tener un aire distinto de las columnas prevalecientes se publicara en el diario propiedad del vocero de la Presidencia de la República. Él me dijo: Luis Javier, yo no puedo estar en un periódico que pues es de la gente que está ahora en el gobierno. Entonces lo invitaban de varios lados. Obviamente tenía una oferta muy amplia. En ese momento Manuel Becerra Costa, que había estado con él en el Excelsior, se lo llevó al 1+1. Y yo creo que mucho porque la sociedad empieza a madurar y a exigir de los periodistas otra cosa, los
productos que salen de la ruptura del Excelsior empiezan como a generar algunos rasgos de periodismo diferente, ¿no? Evidentemente lo que escriba o deje de escribir Granado Chapa pues afecta e importa a los políticos en este país, y hemos visto a lo largo de sus 30 años pues reacciones diversas, ¿no? Reacciones varias, se menciona el caso de la renuncia al rancho en los tiempos de López Portillo, por ejemplo, ¿no? Me pareció que simbolizaba muy claramente lo que debía evitarse, y describí el rancho y dije que el presidente no debía aceptarlo, porque era un exceso. El presidente leyó, como solía hacer, la columna que yo escribía, me dio la razón, me lo dijo por escrito, en una nota manuscrita, y rechazó ese rancho. A partir de ese episodio, aunque no inmediatamente, se reguló la recepción de regalos poniéndoles límite por parte de los funcionarios. La jornada, desde luego, su aportación es otra, ¿no? Abre otra brecha, otro camino que políticamente va a llenar muchos vacíos y le va a dar muchas respuestas a la sociedad civil. Yo insisto en que sin ese proceso y sin esa jornada, el México de hoy sería distinto, sería diferente. Y Miguel Ángel jugó un papel protagónico, fundamental, básico en la construcción de esos dos medios. Obviamente Miguel Ángel está dentro del grupo de periodistas que fundan el periódico La Jornada, una expresión periodística referencial sin duda también en todos estos años. Sigue haciendo valer el sentido de la columna política y del nombre y apellido de la autoría de Plaza Pública. Lo enfatizo, pues porque no es cosa cualquiera, debería ser un asunto normal lo que estoy diciendo, sin embargo, en un contexto en donde no siempre sabes, como digo, quién es realmente el autor de las líneas, pues en este caso el lector sabe perfectamente que esa Plaza Pública la escribe un señor de barbas con lentes muy inteligente que se llama Granado Chapa. Él llega al Financiero, recuerdo muy bien, en la época del gobierno de Carlos Salinas, cuando prácticamente se da la batalla decisiva, ¿no?, en torno a hacia dónde iba la libertad de expresión frente a la relación con el poder gubernamental. En noviembre de 92 salí de La Jornada, ya había dejado de ser funcionario y en noviembre dejé enteramente el periódico
y trasladé la publicación de La Plaza al periódico El Financiero. Y llega justamente en una etapa en que El Financiero, siendo un periódico pues especializado, orientado a la economía y las finanzas, había incidido de manera muy importante dentro de la política, porque mantenía una posición crítica, una posición independiente. Yo le pregunto a él qué hace ahí y él me dice, nada, hoy descanso, estoy escribiendo la columna. Lo que a mí me revelaba es que la columna era parte del placer y del deber en el trabajo, no era una tarea solamente, era también un placer hacerla. El 20 de noviembre de 93 dejé El Financiero y comencé la publicación de La Plaza en Reforma, donde el proyecto editorial me asignó un espacio significativo fuera de las páginas editoriales, con una dimensión mayor que el resto de los textos, incluyendo una dimensión mucho mayor para la edición dominical, y desde entonces, desde el 20 de noviembre de 93, ha permanecido allí La Plaza Pública en el lapso más largo de que ha disfrutado en un medio. El rigor por el dato, la obsesión por el contexto, el valor de la memoria, la capacidad analítica. Es la convicción, o transmite esa convicción de que el periodismo vale la pena, de que el periodismo es una labor social. El periodismo verdaderamente objetivo, el periodismo que vale la pena hacerse, es aquel que resiste la prueba del tiempo y que después de 10, 20, 30, 50 años, uno lo lee y sigue siendo el espejo de la realidad.